Bueno, Pablo, contanos qué significa para aquellos que no estamos tan al tanto, pero que lo pudimos seguir, pudimos leer e interiorizarnos, qué significa este pequeño gran paso para la humanidad que se dio ayer. Bueno, fue importante yo creo por dos razones diferentes. Primero, durante los últimos 10 años los Estados Unidos no habían tenido la oportunidad de lanzar a sus propios astronautas en una nave de su país, tenían que ir hasta Rusia y lanzarlo a través de una nave espacial Soyuz. Habían perdido esa independencia cuando dejó de volar el transbordador espacial y ayer con el lanzamiento exitoso de la nave Dragon, nuevamente Estados Unidos empezó a poner astronautas en forma independiente. Y lo segundo es que lo hizo una empresa privada, como ustedes comentaban, esta empresa SpaceX, que durante más de 15 años estuvo desarrollando tanto los cohetes como las naves espaciales que vimos ayer durante el lanzamiento y que hoy en forma exitosa acoplaron con la estación espacial y transfirieron estos dos astronautas a la tripulación de la estación, ¿no? ¿Y qué significa que se trate en esta ocasión de una empresa privada, de SpaceX, y no de los países como estamos acostumbrados a ver en China, Rusia, Estados Unidos, incluso la Unión Europea? Justamente, esta es, como bien lo decías, la primera vez que es una empresa en forma privada, si bien con fondos de la NASA, porque la NASA los contrató para realizar esta serie de misiones. La NASA en los últimos años se concentró más en la exploración, en el regreso a la Luna y la exploración tripulada del planeta Marte, con lo cual le quiere dejar lo que se denomina órbita baja a los privados para que ellos allí desarrollen industrias y desarrollen productos que puedan servir para la vida aquí en la Tierra. En el espacio se pueden hacer, por ejemplo, medicamentos que no se pueden lograr en la Tierra por el tema de la gravedad, aleaciones especiales, semiconductores, etcétera. Entonces, la NASA quiere dejar la órbita baja y la estación espacial a empresas y ellos concentrarse en lo que va a ser exploración más allá de la órbita baja. Esto es, bueno, la Luna, Marte, el cinturón de asteroides, etcétera. Pablo, técnicamente, seguramente vos lo vas a explicar mucho mejor, pero además, desde lo técnico se han visto supuestamente grandes avances como la utilización de propulsores reutilizables. ¿Esto es así también? Digamos, ¿estamos entrando en un nuevo paradigma técnico? Sí, SpaceX ha sido la primera empresa que ha logrado recuperar el cohete para poder reutilizarlo. Eso desciende muchísimo los costos. Y algo que comentaba Elon Musk, que parece medio risueño, pero tiene razón, es cuánto costarían los pasajes de un viaje en avión si tuviéramos que romper el avión una vez que llegamos a destino y usar un avión nuevo para poder dar la vuelta, ¿no? Entonces, un poco lo que lograron la gente de SpaceX es justamente la reutilización de los cohetes y con eso disminuir al 10% el costo por kilo de colocar algo en órbita terrestre. ¿Cuál es exactamente la misión que va a realizar esta nave o la investigación que van a realizar? Bueno, el objetivo principal era probar que efectivamente podía llevar seres humanos al espacio, que podían acoplar en forma segura con la estación espacial. Esta va a ser una primer misión de muchas, que justamente la intención de la NASA es un poco abandonar todas estas operaciones en el espacio cercano para las empresas privadas. No solamente SpaceX, está Boeing, está Blue Origin, que es la empresa del dueño de Amazon. Hay varias empresas que están trabajando en este tema y la NASA se va a dedicar a lo que hace mejor, que es la exploración, y en este caso la exploración tripulada, la vuelta a la Luna, el establecimiento de una base permanente en la Luna y la exploración tripulada de Marte. Pablo, cuando uno lee la vida de Elon Musk, este sudafricano de Pretoria que arrancó teniendo nada, muy, no pobre, digo, pero una persona que no tenía la fortuna que tiene ahora claramente, que la fue haciendo a medida que fue pasando su carrera, especializándose. Digo, tiene por ahí algunas ideas que parecen locas, como por ejemplo esta de llevar turistas a Marte o al espacio, otras de hacer autopistas subterráneas. ¿Cómo lo toman en el mundo de la NASA, en el mundo de las empresas espaciales, de la investigación, a este personaje? ¿Lo toman en serio realmente? Digo, lo de ayer seguramente le ha dado un espaldarazo importante, ¿no? Sí, hoy justamente estaba escuchando unas declaraciones de Elon Musk donde él decía que en su momento él se sintió un poquito lastimado porque los que él consideraba sus héroes, que eran los astronautas del programa Apolo, los astronautas que habían puesto pie en la Luna en los años 60, medio se reían
de lo que él decía que iba a hacer, ¿no? Cuando al principio, ¿no? Decían, esto que quiere hacer este muchacho es imposible, y a eso él le había, de alguna manera, lo había lastimado un poco porque eran sus héroes de niñez que de alguna manera se estaban riendo de lo que él logró, y lo dijo en realidad, o sea, lo dijo como una cosa, como un comentario, digamos, sin querer decir, ahora les demostré que lo podía hacer, pero en realidad es eso lo que uno lee, ¿no? A pesar de que había gente que no le tenía confianza, logró este objetivo. Ninguna otra empresa en el mundo ha logrado hacer una cosa así, así que yo creo que no es poco y es algo como para, de alguna manera, tener en cuenta lo que vaya a proponer de aquí en más. Pablo, como especialista en trajes espaciales, te voy a preguntar las características de los que llevaron los astronautas a esta misión, porque se comentó mucho en Twitter el diseño de los trajes, lo que habían cambiado, esta vestimenta de los astronautas comparada con la que estábamos acostumbrados, como los de la nave Apolo que comentabas recién. ¿En qué cambia? ¿Qué características tienen? Bueno, primero estos trajes que vimos ayer son trajes que se denominan intravehiculares. Eso quiere decir que son trajes exclusivamente para utilizar en el interior de la nave espacial, no son para hacer una caminata al exterior de la nave, no tienen sistemas térmicos y demás. Sirven para proteger a los astronautas en caso que haya una explosión súbita, una despresurización de la cabina debido a un micrometeorito o una apertura de una válvula, etcétera. Lo que hacen esos trajes es se inflan y mantienen a los astronautas seguros hasta que llegan a Tierra o hasta la estación espacial. Con lo cual son trajes mucho más livianos y mucho más simplificados. Lo interesante es que en este caso en particular, por primera vez, Elon Musk, como hace en todas sus creaciones, le presta una gran atención a la estética, y eso se puede ver en el traje, se puede ver en el panel de control, en el interior de la nave. Nosotros estamos acostumbrados a que haya tornillos por todas partes y que haya metal y cables de acero y cosas así, y a uno no le molesta eso porque lo toma como que es parte de la nave. Sin embargo, Elon Musk, de alguna manera, desde su diseño del auto eléctrico Tesla en más, tiene muy en cuenta el aspecto visual, el aspecto estético de las cosas, y se demuestra también en estos trajes espaciales. Pablo, bueno, ahora quiero llevarte a, creo, el área que mejor manejás, que es justamente la de los trajes. ¿De qué se compone un traje espacial? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto demora en hacerse? Eso la verdad que siempre nos llamó la atención, y ahora que te tenemos acá no queremos perder la oportunidad de preguntártelo. Bueno, en realidad trajes espaciales hay de muchos tipos diferentes, los costos varían muchísimo y es muy difícil también calcularlos porque a veces en los costos de la NASA, por ejemplo, el traje espacial, los que se usan hoy día en la estación espacial, y no se asusten por lo que les voy a decir, cada traje cuesta $22 millones, ¿no? Cada uno. Uno dice... Imposible sí, no asustarse. pero incluye el casco también. Entonces este tipo de trajes, por supuesto, son extremadamente caros, pero duran unos 20 o 30 años y son reutilizados por todas las diferentes tripulaciones. En esos costos que yo te decía, en realidad está prorrateado los sueldos de la gente que trabaja en estos sistemas durante 30 años. Entonces, no es el costo de los elementos, sino de todo el know-how durante toda la vida útil del traje espacial, su mantenimiento, su reparación, sus inspecciones, etcétera, etcétera. Ahora, en los casos en particular, no sabemos, no se ha hecho público el valor de los trajes de SpaceX, pero ellos lo fabrican en su misma planta, en Hawthorne, en California. Yo calculo que deben tener un costo aproximado de $100.000 o $150.000 por traje, en base a la experiencia de otros sistemas. Hay otros trajes espaciales, por ejemplo, los trajes espaciales rusos, Sokol, tardan 2 años en hacerlo porque los hacen a medida de cada uno de los astronautas. Son trajes relativamente livianos y en algunos aspectos parecidos al de SpaceX, pero no tienen en cuenta toda esa cosa estética, son mucho más aparatosos, ¿no? Mucho más primitivos, si se parece, y si me permiten la desprolijidad, aquí tengo uno de ellos. Este es un traje Sokol ruso, es un traje que utilizan, se ha utilizado en el espacio, en la época todavía de la Unión Soviética, no sé si se llega a ir a ver ahí la bandera. Sí. Y es un traje que tiene un tipo de casco justamente que se cierra y se abre de una manera relativamente parecida al de SpaceX también, pero por supuesto, este es un traje que no tiene nada que ver en el aspecto visual a los trajes de Elon Musk, ¿no? Esto ha sido como otra cosa realmente completamente diferente.
Pablo, ayer estuviste relatando en vivo el lanzamiento de esta nave. ¿Qué sentiste? Pensando que seguramente era tu sueño de chiquito, bueno, leíamos algunas notas sobre ti que decía de Cañuelas a la NASA. ¿Qué sentiste ayer? O en general, habiendo cumplido ese sueño de trabajar en la NASA. Y de grande también el sueño de ir al espacio. Uno nunca lo pierde, hasta que me jubile no lo voy a perder. Pero en realidad, yo fui consultor 4 años de SpaceX, o sea que tuve la oportunidad de poder visitar muchas veces la planta, conocer la gente que trabajaba ahí, lo conocí a Elon Musk. Estuve un poquito en el inicio de todo eso y vi cómo fue la evolución de la empresa. La verdad que fue una cosa impresionante. Yo la primera vez que conocí la planta de SpaceX y vi lo que estaban haciendo, jamás pensé que iban a lograr lo que lograron ayer, ¿no? Yo fui uno de los sorprendidos en lo que había logrado SpaceX en un poco más de 10 años. Verdaderamente creo que es algo que todos los que estamos en el tema espacial tenemos que ser conscientes del cambio de paradigma que esto abre y cómo va a cambiar la relación entre la NASA y las agencias gubernamentales, y que cuando Elon Musk dice que él quiere ser el que conquiste el planeta Marte, yo a partir de ahora lo tomaría muchísimo más serio que antes. Me imagino. Por último, Pablo, estás siempre muy cerca de la ciencia argentina. De hecho, creo que fuiste presidente, si mal no tengo el dato, de la Asociación Argentina de Tecnología Espacial. ¿Cómo está la Argentina en ese territorio? ¿Está a años luz, tomando también una referencia de distancia del mundo de la astronomía? Bueno, son cosas diferentes, ¿viste? Porque la Argentina en algunas cosas se ha atrasado mucho, pero nuestro país ha tenido una gran trayectoria en programas espaciales. En los años cuando prácticamente nadie hacía actividad espacial, en la Argentina hacíamos propulsión, teníamos cohetes. En los años 60 teníamos una familia de cohetes científicos bastante importante. En los tempranos 90 empezaron los primeros satélites argentinos. Hoy día tenemos, por ejemplo, los ARSAT geosincrónicos de comunicaciones, tenemos satélites científicos. Dentro del contexto regional, la Argentina es el país más avanzado en temática espacial, lejos, mucho más que Brasil. Y creo que lo vamos a seguir siendo, ¿no? Ha sido a lo largo de los diferentes gobiernos, y a pesar de que en la Argentina las cosas no son demasiado estables, pero siempre en la política espacial ha habido desarrollos importantes. Por supuesto, si nos comparamos con SpaceX o con la NASA, estamos viendo una película diferente, pero en el contexto latinoamericano somos el país más avanzado en temática espacial. Pablo, ha sido un auténtico placer tenerte acá con nosotros esta tarde, contándonos tu experiencia y todo lo que sabes sobre lo que ocurrió en el día de ayer, un día histórico. Te mandamos un abrazo, Pablo. Bueno, un gusto, un abrazo, hasta luego. Un abrazo.